Dios les bendiga, amados hermanos, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Les habla su hermano José Ramírez. Bienvenido a otro espacio en mi canal para que estemos estudiando la palabra de Dios, que es la única fuente de edificación y en la que encontramos el conocimiento para fundamentar nuestra fe y para cumplir eficazmente el trabajo que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Gloria a Dios para siempre. El tema de hoy lo he intitulado ¿Conoces a Jesús como Dios? Oiga, para el hombre natural es imposible saber si Dios existe o no existe, cómo es, dónde vive, a menos que Dios quiera revelarse a sí mismo en su soberanía. Pero saben, Él ya lo hizo a través de la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 18, ahí dice Juan: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dijo: te alabo, Padre, porque te he dado a conocer a los hombres. Si damos una mirada, vemos que Dios se ha manifestado al hombre, pero el hombre no lo ha notado, no lo ha distinguido, no lo ha conocido, no lo ha percibido. Pablo habla en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Jesús. Si damos un vistazo a la historia y retrocedemos un poquito más de 2000 años atrás, y vamos a un pueblo de Palestina llamado Belén. Allí nació un niño en un pesebre, en un establo de animales, y ese nacimiento hasta el día de hoy en casi todo el mundo es celebrado, el nacimiento del Mesías Rey. Su nacimiento, el nacimiento de Jesús, partió la historia, fue el único personaje que ha partido la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Él cambió el curso de la historia y el destino de toda la humanidad, y establece el destino de los que creyeran en Él, de los que le sigan y le sirvan, pero también paralelo a esto, también establece el destino de los que no creen en Él. ¿Cuál será su destino? Jesús, a pesar de que dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Él se hizo hombre, habitó en un cuerpo como el suyo y el mío, a pesar de todo eso, Él vive una vida reservada, discreta, hasta que el Señor cumplió 30 años de edad, y es cuando Él deja su oficio natural, me imagino que era la carpintería, y comenzó públicamente su ministerio mesiánico, recorriendo todas las ciudades, calles y aldeas de todo Israel durante 3 años y medio. Entonces, a pesar de que Él se hizo hombre, como les dije, semejante a nosotros en toda nuestra debilidad, fue tentado en todo conforme a nuestra debilidad, pero sin pecado. A pesar de que Él estaba en esa naturaleza humana, participó de carne y sangre, Él era un hombre sobrenatural porque Él era Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Él tenía la naturaleza divina cuando vino a la tierra.
Él era 100% hombre, 100% Dios. Y sus enseñanzas estaban impregnadas, estaban empapadas del poder y de la autoridad del cielo. La gente que lo vieron y oyeron sus enseñanzas, vieron que Jesús no era un hombre común y corriente. En Mateo 7, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran doctores, eran personas conocedoras plenamente de la palabra del Señor. Por eso las multitudes se reunían en sus servicios, en sus cultos, en sus prédicas, porque querían oírlo, tenían comezón, tenían deseo de oír cosas que hasta ese momento no había sido hablado por ningún hombre. Por eso dijeron: nadie nos ha hablado así en Israel, dijeron los judíos. Gloria al Señor. Entonces Jesús se reveló a sí mismo como el Hijo de Dios. Esta afirmación que él hacía de sí mismo no fue recibida con mucho gusto, de buena manera. Unos creyeron lo que él dijo, otros no creyeron, otros se conmovieron y otros se alborotaron, incluso los religiosos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los herodianos, todos ellos, los saduceos, le aborrecieron. Y fue tanto el odio que sentían por el Señor que varias veces trataron de apedrearlo. Pero es que las palabras que él hablaba no eran palabras huecas ni vacías. Esas palabras que él habló dieron testimonio de él. Y las señales, los milagros, los prodigios, los portentos que nunca antes se habían visto, se manifestaron en sus predicaciones. Mateo 9:33 dice: y echando fuera el demonio, hablando de Jesús, el mudo habló y la gente, mira cómo dice, se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y si ellos no creían por fe que Jesucristo era el Mesías, entonces creerían por las obras que él hacía. Eso es una ley, una máxima divina. Jesús dijo: yo soy. O sea, eso es identidad. Cuando él dijo yo soy, ese era el mismo yo soy que le habló a Moisés desde la zarza ardiendo. Allá en Éxodo capítulo 3. En Mateo capítulo 16, versículo 15 y versículo 16, dice la palabra ahí, que él le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Dijeron: bueno, uno dice que eres Elías o cualquiera de los otros profetas. Y Jesús dijo: sí, pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Entonces Simón le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese día lo premió, vamos a decirlo, por haber recibido aquella revelación y afirmar públicamente que él era el Cristo que había de venir. Y también lo premió porque ese día le cambió el nombre de Simón a Pedro. Pedro significa una piedra pequeña. Jesús es una piedra grande, Petra, y Simón Pedro es Petro, una piedra pequeña. Los judíos que oyeron cuando Jesús dijo eso, planificaron matarlo. Y en Juan capítulo 5, versículo 18 dice: pero los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también que decía que Dios era su propio Padre,
haciéndose igual a Dios. Entonces, también en otra ocasión, Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30 al 34, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? En el versículo 33 los judíos dijeron, por buena obra no te estamos apedreando, no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En Jesús se manifestaron los atributos que solo Dios posee. Cuando el hombre paralítico fue bajado por sus amigos por el terrado de una casa, que rompieron la azotea, rompieron el techo y bajaron al paralítico en una cama, él le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice que los sacerdotes y los fariseos hipócritas que estaban presentes allí en ese momento, dice que murmuraron, cavilaron en sus corazones y dijeron, ¿por qué él habla así? Él está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y Jesús dijo, para que sepa que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, toma tu cama, toma tu lecho y vete a tu casa. Eres perdonado y eres sanado. Bendito sea el Señor. Incluso Nicodemo dijo a Jesús en Juan capítulo 3, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús en Marcos capítulo 14, versículos 61 al 64, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendecido? Y Jesús contestó, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y dice la Biblia que el sacerdote rasgó su vestido. Cuando el sacerdote oyó eso, dice que él rasgó sus vestidos. Una señal de humillarse o de protestar contra algo que iba en contra de Dios. Pero el que lo estaba diciendo era Dios encarnado. Dice que él rasgó su vestidura y dijo, ¿por qué necesitamos más pruebas, más testigos? Él dijo, ustedes han oído la blasfemia de este hombre. Entonces, los judíos y los sacerdotes y todos los religiosos de los tiempos de Jesús, que vieron a Jesús por 3 años y medio manifestar su gloria, su poder, su autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre la enfermedad, sobre la muerte, aún sobre la naturaleza. Lo veían no como Dios, lo veían como el hijo del carpintero. Conocer a Jesús es importantísimo porque primero, conocer a Jesús es conocer a Dios. Juan 12:45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Juan 14:9, Jesús dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Y Felipe le dijo, maestro, muéstranos al Padre. Yo, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me has conocido, no has entendido que Él y yo somos uno. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús nos da a conocer al Padre y el que cree en Él está creyendo también en Dios Padre. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
cree también en mí. Y en Juan 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree al que me envió. Lo segundo es que cuando recibimos a Jesús de corazón, cuando lo recibimos como lo que Él es, como Dios, recibimos al Padre que lo envió. Marcos 9:37 dice, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y el que nos recibe a nosotros, haciendo un paréntesis aquí, a los predicadores, a los siervos de Dios, que salimos a anunciar la palabra, a cumplir con la gran comisión, no nos recibe a nosotros, recibe al que nos envió en su nombre a predicar. Entonces, esto implica que el que rechaza a Jesús está rechazando al Padre que lo envió. Juan 15:23 dice, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Juan 3:36 dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él para siempre. Así que el que honra al Hijo está honrando al Padre. En el Salmo 2, versículo 1 y 2, que es un salmo mesiánico, dice, honrad al Hijo para que no se enoje el Padre y perezcáis en el camino. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jesús vino a manifestar el reino de Dios y ese reino de Dios fue manifestado con poder, con señales y prodigios sobrenaturales. Entonces Jesús probó que Él era el Hijo de Dios con las señales que respaldaban lo que Él decía. Entonces, en cuanto a la deidad de Cristo Jesús, solo puede haber 4 posibilidades. Número 1, o que Jesús era el más grande mentiroso que haya existido jamás. Número 2, que Él era un loco, maniático, que se creía su propia locura. O tercero, que era un mito, una leyenda, una fábula. O cuarto, que Él era Hijo de Dios, enviado a la tierra, el Verbo que descendió encarnado. Entonces, así que el que niegue, para no entrar mucho en este tema, el que niegue que Jesús es Dios, está afirmando las otras 3 posibilidades que acabo de decir, que Él era un mentiroso, que Él era un loco o que fue simplemente un cuento de camino, un cuento mitológico. Jesús dijo, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesucristo es Dios verdadero. Y dice Hebreos 6, versículo 18, que es imposible que Dios mienta. Si Él sabía que no era Dios y enseñó que Él era Dios y el Padre y Él eran uno solo, entonces Él engañó descaradamente a los que le seguían, a sus discípulos y a todos los que hasta el día de hoy han creído que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que se hizo carne y vino para rescatar lo que se había perdido. Porque no solo enseñaba la palabra, o sea, el logos, sino que esa palabra estaba acompañada con su vida, con su testimonio y una enseñanza tremenda en cuanto a la moralidad inalcanzable jamás por ningún hombre natural de la tierra. Nadie, ni lo del pasado, ni lo del presente, ni los hombres que vengan en el futuro podrán afirmar que son Dios. Hubo, y ciertamente habrá quienes afirmen ser Dios, como lo hizo José Luis Miranda,
murió de cáncer en el hígado, el de Puerto Rico, en Ponce, o como un hombre en Brasil que dice que es Cristo, y otro por allá en Siberia, que por cierto está preso. Incluso desde la India también hay gente que han salido diciendo que ellos son Dios. Pero lo que evidencia la mentira en la vida de esta gente es su moralidad. Desequilibrados, esa gente todo, por el delirio de la grandeza y la adoración, que solo Dios se merece y a que a Dios solamente le pertenece. Porque tiene la naturaleza de Satanás. Satanás quiere que lo adoren. Él le dijo a Jesús, te daré todos estos reinos si postrado me adorares. Satanás tiene delirio de grandeza, quiere ser adorado. Y por eso se enfada cuando nosotros adoramos solamente al que tiene que ser adorado, Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, tampoco Jesucristo era una leyenda, tampoco era un cuento, ni una fábula, esa que se cuenta en la tierra, porque Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, la vieron. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pablo dice en Romanos 9:5, este es un versículo donde afirma la deidad de Jesucristo, y muchas religiones le tienen miedo a este versículo porque nada puede vencer y derribar o debilitar la fuerza, el poder hermenéutico de este versículo, Romanos 9:5, que dice, de quienes son los patriarcas, y según la carne vino Cristo, mire cómo dice, el cual es Dios, bendito por los siglos. Entonces, si Él no hubiera existido, y si no hubiera tenido evidencia de que Él era Dios encarnado de su deidad, ninguno de sus discípulos hubiera muerto asesinado de la manera que fueron asesinados, de la manera en que padecieron el martirio. Pablo, que era un letrado sobresaliente de su día, no hubiera dicho, para mí el morir es Cristo, si él no hubiera tenido un encuentro con Jesús en el camino de Damasco. Las fábulas, las leyendas no producen milagros, ni conversiones, ni le dan poder a quienes las creen, ni quienes las enseñan o las hablan. En cambio, en Marcos capítulo 16 dice, estas señales seguirán a todo aquel que cree en mi nombre, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Ningún personaje de leyenda ha muerto por los pecados de nadie, ni hizo milagros, ni resucitó muertos, ni perdonó los pecados, como lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo mientras tenga el hombre tiempo para hacerlo. Mientras esté vivo, ninguno de los que murieron, que son considerados como héroes, personalidades eminentes en sus naciones y admirados por el mundo, ha resucitado. Solo Él se levantó de la tumba al tercer día de entre los muertos. La arqueología ha demostrado la realidad de la existencia de Jesucristo con los hallazgos, por ejemplo, de los manuscritos evangélicos que han sido hallados. Jesús demostró lo que dijo. Él tenía pruebas, tenía credenciales genealógicos, proféticos, que respaldaron lo que Él dijo de sí mismo. En Juan 10:38 Él dice, mas si las hago, hablando de las señales, los milagros, aunque no me creas a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús presentó sus credenciales desde que se encarnó en el vientre de María, hasta que subió a la cruz a morir por toda la humanidad y al tercer día
el Padre lo resucita de entre los muertos. Su carácter vivo, santo, puro, de perfección moral y santidad perfecta, fue conocida hasta los mismos demonios, los mismos espíritus inmundos lo reconocieron. Lucas 4:34 dice que los demonios le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Viene a atormentarnos antes de tiempo. Le dijo la legión del jefe, pues, de los demonios en ese hombre, le dijo: yo te conozco, ¿quién eres? Eres el santo de Dios. Él era el santo de Dios porque él nunca pecó. Nosotros hemos sido santificados, pero él nunca pecó. Él no hubo pecado que imputarle. Él fue tentado en todo como cualquier hombre de la tierra, como tú y como yo, pero nunca el diablo pudo hacerlo pecar. Por eso le dijo a los judíos en un reto frontal, desafiante, en Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? Ellos tuvieron que callar delante de la santidad incuestionable, del testimonio transparente, puro, brillante del Señor Jesús. Todos los hombres, tú y yo, hemos pecado, pues hemos nacido en pecado, y Él dice que debemos confesar nuestros pecados y apartarnos. Pero Jesús nunca tuvo que confesar ningún pecado, ni al Padre ni a nadie, porque Él nunca pecó, nunca cometió ningún pecado. Él fue el inocente, puro y santo Cordero de Dios. Fue el Padre que lo hizo pecado por nosotros. El que nunca pecó, lo hizo pecado por nosotros para destruir por medio de la muerte del Señor al que tenía el imperio de la muerte, el cual es Satanás. Y venció no solamente el imperio de la muerte, venció la muerte, venció el infierno. Pablo dijo: el pecado muere en mí. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. Es por eso que debemos bañarnos cada día con su preciosa sangre, que es lo único que limpia el pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y lavarnos. Eso es la sangre de Jesucristo, hermano. Pedro reconoció que Jesucristo era santo, puro, perfecto, en Él no hubo ningún pecado. Por eso en primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él era el inocente Cordero de Dios, como le dije, que camino al Gólgota, al lugar de su crucifixión, Él enmudeció como Cordero inocente, obediente. No abrió su boca como ese Cordero que va llevado al matadero. Incluso Poncio Pilato dijo al pueblo, cuando interrogó a Jesús, él pudo percibir la inocencia, él percibió la inocencia, la santidad, la humildad de Jesús. Y le dijo al pueblo en Mateo 27:23, ¿qué mal ha hecho? Este hombre es inocente, no lo puedo condenar porque no ha hecho ningún mal, no ha hecho nada digno de muerte. El centurión romano dijo, al morir Jesús en la cruz, en versículo 54 de Mateo 27, verdaderamente este era hijo de Dios. Ninguna persona que se haya proclamado a sí mismo como Dios tuvo autoridad sobre la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza no obedecen a ningún hombre, solamente al que lo creó. Jesús reprendió una tormenta, Marcos capítulo 4, versículo 41, y se hizo grande bonanza. Él convirtió las aguas en vino, un vino
fresco, un vino exquisito que nadie había probado jamás. El vino que Dios da, nadie lo puede dar. Él multiplicó 5 panes y 2 peces y alimentó 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y sobraron de eso 12 cestas llenas. Él resucitó a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. También resucitó a un muchacho en secreto, a puerta cerrada. Resucitó a Lázaro, su amigo, después de 4 días de muerto. Y los judíos, cuando vieron a que Lázaro resucita, porque Dios lo resucita, Jesús lo resucita, y andaba por ahí dando testimonio, pues el diablo no quiere que nosotros experimentemos su gloria y hablemos de su gloria a los demás, porque eso incrementa la fe. Querían matarlo. Querían matarlo, porque operaban en estos religiosos el espíritu de Satanás que vino a matar, a destruir. Y por eso que dijeron en Juan 11:48, todos van a creerle. Vamos a matar a Lázaro porque si él sigue propagando y promoviendo este milagro de la resurrección, porque nosotros lo vimos muerto, no lo podemos negar. Todos van a creer en él y vamos a quedar solos en la sinagoga. Jesús sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, porque esas señales demostraron su poder, su autoridad, y demostraron que Él era Dios con nosotros. El paralítico de Betesda caminó a la orden del Señor. Un mudo habló, ciegos vieron, leprosos eran limpiados, endemoniados quedaban libres al oír la palabra. Al Señor proclamar la palabra de autoridad, se iban, quedaban la gente, los cuerpos libres de demonios. Esas señales no las podían negar los enemigos de Jesús. Incluso el ciego que fue sanado dijo a los que le imputaban pecado a Jesús, a los que trabajaban para negar la obra de Dios, para tratar de frenar o estigmatizar o poner mancha sobre la obra de Jesús. En Juan capítulo 9, versículo 25 dice, si es pecador, porque dijeron, ¿cómo ese hombre te puede sanar si es un pecador? El que había sido ciego, Dios, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo nacido ciego, nació ciego, ahora veo, y ustedes me están viendo que lo estoy viendo. Entonces los religiosos no le creyeron, pero el ciego que ahora veía era la confirmación de que Jesucristo es Dios. Él era el testimonio, Él era la voz que gritaba, Jesucristo es Dios. Entonces todas estas señales las hizo Jesús en vida durante su ministerio mesiánico, pero la mayor evidencia, la mayor prueba, la mayor demostración de su deidad es su resurrección de entre los muertos al tercer día. Él profetizó en 5 ocasiones que él tenía que morir, pero que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Esa fue la prueba más contundente que Jesús dio a la humanidad de que Él es Dios, su resurrección de entre los muertos. La diferencia del Evangelio de Jesucristo de todas las religiones del mundo es que nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Él dijo en Apocalipsis 1:18, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Su resurrección es la roca inconmovible sobre la que descansa nuestra fe, porque seguimos a un Dios vivo. No seguimos muñecos, no cargamos ídolos ni estatuas, ni siquiera de carne en esta tierra.
Seguimos a un Cristo, un Dios que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Pablo, él escribió en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo, pero tenemos un Cristo vivo. Está aquí, está allí contigo, está en el mundo, está oyendo y respondiendo a todo aquel que lo llama. El que viene a él no le echa fuera. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos evidencia que Dios existe y que tenemos un Dios que quiere darse a conocer a quienes lo buscan. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, llamad y se os responderá. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces nosotros, el Evangelio que nosotros predicamos, sufriría la misma suerte que sufrieron las sectas que se levantaron en los días apostólicos, de las que Gamaliel dijo. Se levantaron fulanos, uno por aquí, otro por allá, diciendo que eran algo, que eran Mesías, que eran Dios, que eran los ungidos, y arrastraron gente. Pero cuando los mataron, cuando ellos murieron, la secta, juntamente con ellos, desaparecieron. La iglesia ha sobrevivido a persecuciones y muertes. Los mártires convirtieron las arenas del Coliseo de Roma en un altar de alabanza y de adoración a Dios, una prueba de fidelidad a un pueblo que los veían como fanáticos, pero con su muerte, con su martirio, estaban diciéndole a los que lo mataban que ellos sabían por quién estaban muriendo. Alabado sea el Señor, bendita sea la gloria de Dios. Dice que ellos iban cantando hacia la fiera, que los esperaban para devorarlos, para quebrantar sus huesos. Iban cantando mientras los gladiadores los atravesaban con sus espadas y no encontraban resistencia, porque ellos morían de rodillas, no delante de los hombres, sino delante del Señor que había muerto por ellos. Y aún hoy siguen muriendo misioneros a manos de fanáticos islámicos que lo ven como una amenaza a su religión. Si tienen la verdadera religión, si tienen la fe verdadera, ¿por qué tienen miedo? En África, como como por ejemplo el Congo, los asesinan, violan a las mujeres, matan a los hijos delante de sus padres para que nieguen la fe en Jesucristo. La Iglesia Católica también mató millones y millones de cristianos con lo que ellos llamaron la Santa Inquisición. En los países comunistas encarcelan, persiguen y asesinan a los cristianos, pero acá está la Iglesia de Jesucristo. La iglesia de un Cristo vivo, porque las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Alabamos su nombre. Nada ha sido más atacada por los enemigos de Dios que la Biblia y que la resurrección de Jesucristo. Es que la resurrección de Jesucristo pone a temblar al diablo y al infierno. Escritores, artistas, científicos, magnates, ateos, han tratado de ridiculizar la Biblia y negar el milagro de la resurrección de Jesucristo. Pero Cristo sigue viviendo entre nosotros, sigue vivo, resucitó, se sigue moviendo en el mundo entero a través de su iglesia, a través de su Espíritu Santo.
a través del Espíritu Santo que lo representa en la tierra, y ese Espíritu Santo que está dirigiendo la iglesia, y se mueve la iglesia de Cristo con poder. Muchos se han empeñado a demostrar que la resurrección de Jesucristo era una farsa, que fue un engaño que solo pudo haber sido creído por personas que tenían mentalidad débil o de plano. Ninguno de ellos creen ni creyeron en la resurrección de entre los muertos, ni que existe una vida después de la muerte. Los ateos son ateos, pero solamente aquí en la tierra. Después que mueren, ya nunca más son ateos, porque llegan a un lugar donde saben que si hay una vida después de la muerte, que hay un Dios, que hay un juicio, que Dios castiga el pecado, la paga del pecado es muerte, que rechazaron a Dios, que rechazaron ese mensaje de amor, de paz entre Dios y el hombre a través del sacrificio de la cruz. Pero vamos a la muerte de Jesús para terminar. El infierno se ensañó sobre Jesús y Satanás ya había preparado todo para la ejecución pública del Señor Jesucristo, como si fuera el peor criminal. Pero en realidad no fue el diablo que planificó la muerte, ni fueron los fariseos, ni fueron los sacerdotes, ni fue Judas al vender al Señor. Ya la muerte del Señor estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice también que todas las cosas Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos por ellas. Todas las cosas están preparadas. No hay nada nuevo, todo está en el plan de Dios. Entonces cuando Jesucristo subió a la cruz, lo hizo con la finalidad de cancelar la deuda ante el Padre por el pecado que llevaba a los hombres, a la humanidad, a la muerte y a la condenación eterna, y solo sería pagada con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al Señor lo torturaron con tanta crueldad esos guardias pretorianos que pudieron haberlo matado al no resistir los 39 latigazos, toda esa maldad que operaba en estos soldados. Era con la intención de matar al Señor, que Él no iba a resistir esas torturas. Pero estaba escrito que Él no iba a morir en una sala de tortura. Él iba a morir crucificado, porque Él cumplió perfectamente el plan del Padre. Subió con una corona de espinas, sus pies y sus muñecas estaban clavados al madero. Jesús quedó colgado ahí de la cruz, pendiendo ahí como una cosa, en la posición más incómoda y dolorosa para que muriera allí. Sus pulmones se llenaron de sangre y literalmente Él estaba muriendo poco a poco, sofocado. Su respiración era espantosa, era horrible. Los calambres en sus piernas, en sus muslos, por la posición en la que estaba, era insoportable para un ser humano. Y no conforme con eso, sino que cuando estaban quebrando los huesos de los dos malhechores que murieron a su extremo izquierdo o derecho, para que murieran rápido porque ya estaba tarde, cuando llegaron donde estaba el Señor Jesús, con el martillo, con la cosa esa, la mandarria, no pudieron golpearlo, no pudieron quebrarle las piernas ni los huesos, porque ya había muerto, porque estaba escrito que sus huesos no serían quebrantados. Entonces un soldado dice, murió, pero vamos a cerciorarme que está muerto.
y le clavó una lanza que le atravesó el costado, una lanza de unas 8 pulgadas de ancho, y le partió el corazón. Y de allí salió sangre y agua. Bendito sea el Señor. Eso no lo ha hecho nadie. Eso no lo ha hecho ninguno de los que se han hecho llamar Dios. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor estaba allí y antes de morir dijo, consumado es, y entregó su espíritu al Padre. Luego que Él está muerto ahí, un hombre rico, seguidor, discípulo de Jesucristo, llamado José de Arimatea, le pidió el cuerpo de Jesucristo a Poncio Pilato y se lo dio. Yo me imagino que él le pagó. Y entonces él lo bajó de la cruz, lo envolvió su cuerpo, que no tenía apariencia de ser humano, un cuerpo hinchado, músculos colgando de sus espaldas, su columna vertebral y sus costillas expuestas, porque el látigo romano le desgarró la piel y los músculos. Entonces lo envuelve en una sábana limpia. Esa sábana era de lino y ese lino estaba empapado de especias aromáticas carísimas. Los religiosos hicieron rodar una piedra en la entrada de la tumba donde depositaron el cuerpo del Señor, para que nadie se robara el cuerpo del Señor y dijera que había resucitado al tercer día. Mira cómo el diablo le tiene miedo a la resurrección de Jesucristo. Y un pelotón de soldados estaba allí custodiando la tumba del Señor. Y pusieron esa roca ahí sólida. Esa tumba del Señor fue labrada en una roca sólida que era la tumba del propio José de Arimatea. Él la mandó a hacer para sí mismo, pero en su tumba entró el cuerpo del Señor y rodaron una piedra, gran piedra en la puerta, en la entrada de la tumba del Señor, que dicen los historiadores que tenía un peso de unas 2 toneladas. ¿Para qué? Para que nadie la rodara, para que nadie se robara el cuerpo del Señor. Nadie podía rodar una piedra tan pesada. Y aparte de eso, no se atreverían porque ahí estaban los soldados. Los soldados vieron que al tercer día hubo un terremoto y un ángel del cielo descendió sobre la roca, la movió y se sentó. Y dice que el aspecto del ángel era como de un relámpago. Y ellos temblaron, cayeron como muertos. ¿Y qué pasó? Mientras tanto, que Jesús ya había resucitado y en la cueva, en la tumba, en el sepulcro solo quedaron los lienzos doblados, envueltos allí doblados con cuidado en el lugar donde había puesto su cabeza. Mateo 28, 11 al 15. Ahí dice que los soldados corrieron a los sacerdotes allá del templo y le contaron lo que habían visto, lo que había sucedido en la tumba del Señor, y ellos le pagaron mucho dinero para que esos soldados dijeran que ellos se quedaron dormidos y los discípulos de Jesús aprovecharon eso y se llevaron el cuerpo de Jesucristo, se lo robaron. Eso es lo que en Israel hasta el día de hoy se cree. Ahora, si los discípulos, óigame bien, esto es una cuestión de lógica elemental, hubieran robado el cuerpo del Señor, entonces estarían sirviendo a un farsante, a un mentiroso. Y si ellos no hubieran
visto la resurrección del Señor, y si ellos no hubieran tenido evidencia de su resurrección de entre los muertos, porque lo vieron durante 40 días, y Él comió con ellos pan, comió pescado con ellos. Si fuera esto cierto, ellos no hubieran dado su vida por un farsante. Todos ellos fueron encarcelados, fueron flagelados, azotados con vara, fueron al cepo, los torturaron y todos ellos fueron asesinados, excepto Juan, que murió de viejo. Y saben que también se propagó otra barbaridad en esos días de la resurrección de Jesucristo. Y fue que dijeron los incrédulos, los enemigos de Cristo, los enemigos de la resurrección de Cristo, que las mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Señor estaban tan perturbadas que ellas entraron en la tumba equivocada. Y es por eso que esa tumba estaba vacía y que el que les habló no fue un ángel, sino que fue el trabajador del huerto, que se refería el trabajador del huerto a otro cuerpo de otro difunto que lo habían sacado sus familiares para llevarlo a otro lugar. Pero la Biblia dice que fue un ángel del cielo que descendió y removió la piedra, que tenía apariencia de relámpago, era un ángel, con apariencia de joven, que sus vestiduras resplandecían. A esta mentira del diablo se unió otra gran mentira, y es que el Señor Jesucristo en realidad no fue que murió, sino que con tanta tortura Él se desmayó, Él perdió el conocimiento, y las autoridades romanas, creyendo que ya estaba muerto, lo bajaron. Entonces dejaron que el cuerpo fuera depositado en la tumba y que él despertó y que se fue a otro lugar secreto. Por eso es que solamente lo que lo miraron fueron los discípulos y escondieron ese secreto, lo guardaron muy bien. Es una mentira del diablo, porque Jesús resucitó y comió con ellos pan y pescado. Los muertos no comen. El que murió no come. ¡Qué mentira del diablo! Si eso hubiera sido verdad, que Jesucristo estaba en la tumba vivo, que despertó después de un desmayo, que perdió el conocimiento, Él no hubiera podido soportar 3 días sin agua y sin comida después de las torturas que le propinaron los pretorianos romanos. Y tampoco hubiera podido rodar una piedra que pesaba 2 toneladas con la muñeca destrozada por los clavos, y una vez fuera, cómo iba a caminar con sus 2 pies heridos por el clavo que atravesó los 2 pies. Entonces, todo esto ha sido un ataque a la cristiandad, cuya base para nuestra fe en la salvación que hemos recibido en Cristo es precisamente la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Hoy estamos en el año 2024. Él sigue haciendo milagros, sanando, salvando, liberando, rescatando vidas y moviéndose con poder por medio de su iglesia, que está llena del Espíritu Santo, y pronto veremos al Señor cara a cara, allá en el reino de nuestro Padre Celestial. Él está vivo y quiere que todos los hombres le conozcan como el que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Estás listo para eso? Él dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando de la vida eterna, no esta
vida natural que puede durar tantos años, pero nos espera una vida eterna de gozo pleno en el reino de los cielos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.